Este año, nuestro festival se centra en la utilización de distintos tipos de inteligencia a los que como sociedad estamos todos expuestos. Hoy en día hablamos mucho sobre el desarrollo de estas inteligencias, pero creo que es muy importante, como en todo, entender el origen y estudiar las inteligencias ancestrales. Esto viene del What Design Can Do de la edición pasada y nos encantó la frase. Y nuestro primer speaker es zoólogo, es escritor y ha dedicado su vida profesional a la comunicación de la ciencia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y muchos lo conocen por su podcast Masaje Cerebral, que no sé ustedes, pero a mí me suena planazo, ¿eh? Un masajito cerebral. No quedarían nada mal. Un hombre multifacético que irónicamente lo único que no es diseñador, si no sería perfecto, la verdad. Un aplauso enorme para Andrés Cota. Take it away. Oye, no soy diseñador todavía. Hay vida, ¿no? Claro. Pues miren, para empezar, creo que vamos a poner aquí unos números, si no mal me equivoco. Parece que... Bueno, vamos a poner aquí el odómetro de la población mundial, o esa era la idea, que es el contador de cómo crece la población humana, por segundo, ¿no? ¿Cuántos humanos nacen por segundo? Y también cuál es la tasa de recambio. Es un poco angustiante. La idea es que se quede ese contador todo el evento, para que no perdamos un poco la pista de que pues, el mundo, ¿no? Sigue creciendo la población, pero hay un fenómeno que es muy interesante y eso me lleva al diseño, que es hoy en día 3/4 partes de la población humana global vivimos en ciudades, ¿no? No solo vivimos en ciudades, sino que nacimos en ciudades, muchos. Y la mayoría nacimos de gente que a su vez ya nació en ciudades. Entonces hay un cambio que nunca se había visto en la humanidad, en que pues 6,000 millones de personas empiezan a vivir en núcleos urbanos. Eso quiere decir que si resolvemos lo que pasa en las ciudades, resolvemos muchos de los tropiezos de nuestros días. Y eso tiene muchísimo que ver con el diseño, ¿no? Y con muchas de las ideas que aquí se van a aportar. Y imagínense, eso quiere decir que si resuelves aquí producción alimenticia o una parte importante, hay unos cálculos ahí de Luis Zambrano y el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, que si reactivamos la zona chinampera de Xochimilco, tenemos 25% de la demanda calórica de la Ciudad de México. Imagínense eso. O sea, le das la vuelta al barco. Pero entonces, bueno, por ahí se quedará el contador. Yo no lo veo, ustedes espero que sí. ¿Alguien me puede dar una indicación si lo ven o no? Bueno, aparecerá eventualmente y eso que nos vaya dando una pauta. Entonces, ahora sí, para hablar de otras inteligencias, ¿no? Ir a tono con la charla y empezar pues de lo general, de las otras inteligencias con las que coexistimos en el planeta Tierra. Si me ponen ahora sí, exacto. Bueno, imagínense que tenemos aquí un predicamento antes de entrar que es la conciencia humana. La conciencia humana diciéndole a la conciencia humana a sí misma que es la vara de medición contra lo cual medir todo, ¿no? Lo más increíble que ha inventado la evolución biológica, el humano. Y pues eso es un tropiezo clarísimo. Pero entonces eso nos lleva como a que nuestro cerebro se esté continuamente queriendo ver en el espejo. Y consideramos inteligente pues a los que nos hagan caso, a los que nos imiten, a los que resuelvan las cosas de una manera más o menos similar a como lo hacemos. Y pues de plano eso es un delirio, ¿no? Total. Pero piensen que ni siquiera era así hasta los 60. O sea, hasta los 60 los humanos pensábamos que solo nosotros usamos herramientas, ¿no? O sea, teníamos esta idea de todavía más superiores de lo que nos sentimos hoy en día. Hasta que llegó pues Jane Goodall, la querida Jane Goodall, y demostró en el Parque de Gombe que pues los chimpancés también, ¿no? Y no solo usan algunas herramientas, usan muchas. Por ejemplo, pues tienen toda una cultura de la piedra, sacan punta las lanzas y cazan. Los chimpancés también comen carne a veces. Y bueno, obviamente no son los únicos. Los orangutanes, hay toda una cultura del orangután que resuelven, imagínense, se ponen ungüentos. Aquí no se ve mucho, pero aquí tiene una herida. Y entonces hacen unos ungüentos con plantas medicinales y tienen como una herbolaria, vaya. Entonces, bueno, orangutanes, primates, ¿qué más? Cuervos, ¿no? Los cuervos usan herramientas. Empieza a haber una idea de que los pulpos tienen una teoría de la mente.
Es decir, aprenden a reconocer rostros, aprenden a apagar la luz de sus tanques, ¿no? O sea, pueden de pronto entender, esta luz es artificial, la puedo apagar, el interruptor, y diferentes cosas, ¿no? Todavía, pues muy en nuestra condición. O sea, 2012 se hace Declaración de Cambridge sobre otras conciencias, y pues quienes están ahí, ¿no? Los que seguimos pensando como los más inteligentes, ¿no? Muy, insisto, llevando de nuestra experiencia, pero una década tiene que empezamos a aceptar que hay otros animales conscientes también. ¿Qué pasa de ahí? Empiezas pues a dotarlos, ¿no? De una posibilidad de la mente propia de diferentes criaturas. Es importante, es un cambio de paradigma total. Y entonces te empiezas a fijar en más cosas. Y claro, pronto te das cuenta que, pero los peces también son autoconscientes, ¿no? Las lagartijas también pasan la prueba del espejo, las hormigas. Y entonces empieza ya toda una serie de cascada hacia otras criaturas. Ahora ya está bien demostrado que las tortugas tienen una pátina emocional, tienen diferentes humores, un poco una experiencia, no sé si podemos decir como la nuestra, pero al menos en un continuo, ¿no? De experiencias. O sea, la experiencia humana no es única, no está por encima de, no está parte de, sino que es parte, ¿no? Y bueno, entonces, el año pasado, o principios, no, sí, año pasado, se expandió esta idea de la conciencia, pues también a invertebrados, ¿no? Y otros vertebrados. En fin, ahora empieza una nueva era, que es como ya no asumir que los animales son autómatas, ¿no? Sino que tienen experiencias complejas. Vamos a hacer un par de ejemplos para que nos demos cuenta de esto, ¿no? O sea, piensen las hormigas, ¿no? Pero piénsenlas bien, o sea, piensen que hacen ciudades. Esto es un hormiguero desenterrado en Brasil, donde había 8 millones de hormigas. O sea, piensen que la megalópolis en la que estamos ahorita es un poco más grande, pero después de la Ciudad de México no tenemos ninguna otra ciudad en este país que tenga 8 millones de habitantes, ¿no? Y aquí pues son 8 millones de hormigas con división del trabajo, con un diseño muy complejo de su ciudad, de lo que yo llamo que es como una mega hormigópolis, ¿no? O sea, por falta de un mejor término. Y que fíjense esto, en las hormigas cortadoras de hojas, a lo mejor ya las conocen, también cultivan, ¿no? Estas hormigas que ven muy diligentes cargando hojas así por toda Latinoamérica, no se las comen, llevan esas hojas a su hormiguero para dárselas de comer a su hongo. Tienen cultivos de micelio, unos hongos, le dan de comer las hojas y ellas se comen al hongo. Entonces tienen una especie de, pues, ¿cómo diremos? Es como producción agroecológica, pues de muchos millones de años atrás. Y luego también piensen en estas ideas de que decimos la reina y como si la reina comandara al hormiguero. Y eso es porque lo llamamos a nuestra condición, ¿no? A nuestra idea del gobierno. Aquí, en estos hormigueros de 5 millones, la división del trabajo no solo es egalitaria, sino que decide el hormiguero. A veces el hormiguero decide, de hecho, esta reina ya no nos funciona, necesitamos otra, o necesitamos tener 2. Hay veces que hay 2 o 3 o 4 reinas. Y no solo cultivan estas hormigas, sino que producen medicina, ¿no? Su hongo, obviamente, pues hay diferentes hongos, diferentes, vamos a decirle pestes, entre comillas, que se lo quieren comer también. Y entonces estas hormigas han evolucionado para exudar cierto tipo de azúcares en los que crecen bacterias, ¿no? Ya saben que las bacterias hacen pues los antibióticos, como el queso, ¿no? Como el descubrimiento de los antibióticos humanos. Entonces también tienen medicina, ¿no? De alguna manera. No va a pasar el video entero. Ants versus humans. This experiment was done to determine who has better problem-solving skills in groups. The task was for both ants and humans to maneuver a T-shaped object through a maze. Note that the humans were prevented from communicating with each other, replicating the same abilities as ants. The experiment showed that ants actually performed better in a group than humans. This is because the humans had a greedy solution approach in the group, where each human wanted to move the object in their own way, whereas the ants Veo el contador bajar así trepidantemente, o sea que me lo va a saltar, pero se dan una idea. Otro ejemplo, termitas. Piensen, estos termiteros que están aquí en una región de Sudáfrica y se han encontrado otros en África, tienen 34,000 años habitados. 34,000 años de habitación continua por una especie que, como la nuestra, hace arquitectura, que controla el clima,
hay diferencias. Imagínense, allá arriba está 50 grados, lo que está expuesto, y básicamente por el sistema de túneles que hacen y de ventilación, adentro puede estar a 28. Es una diferencia abismal. Esto, pues, digamos, inventaron el control climático mucho antes que el aire acondicionado, y eso no tiene huella de carbono, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, piensen, 34,000 años habitada una ciudad. ¿Saben cuánto es la ciudad? O sea, ¿cuál es la ciudad humana que lleva más tiempo siendo habitada? ¿Alguien sabe? ¿Les suena? ¿Cuánto creen? ¿Qué dicen? ¿6? Más. 9,000 años. Tenemos solo una ciudad humana que lleva 9,000 años habitada. Está en Palestina, es Jericó. Y bueno, por de pronto los tropiezos humanos, porque si bien hay otras inteligencias, el humano tiene también muchas estupideces, pues está en riesgo, ¿no? Nuestra habitación de más tiempo. Fíjense qué bonito esto que se descubrió hace poco. Este escarabajo, es un escarabajo, se hace un disfraz de termita, ¿no? Hace ese disfraz de termita, se lo pone, y con eso logra que las termitas le den de comer. Imagínense qué bonito, ¿no? Para que vean eso, pues digo, ya no sé si es inteligencia o no, pero al menos es mucha creatividad, ¿no? Y hay una creatividad absoluta. Y ahora sí, vámonos a cosas que entendemos menos, ¿no? Entendemos menos, pero que ahí están. No sé si conocen las fragatas portuguesas, ¿alguien las conoce? Son estas medusas, o decimos medusas, súper venenosas, que están en los mares mundiales, y que resulta que no es una medusa, sino un sifonóforo. ¿Eso qué es? Es un agregado gestáltico de seres unicelulares. O sea, son seres unicelulares que pueden tener una vida por sí mismos, pero que se van agregando y se coordinan y generan un ser. Es una locura, apenas entendemos eso, y mientras son peras son manzanas, hay un montón de especies de sifonóforos, que es un poco esta idea de pues uno con los otros. O sea, eres uno con los otros y te mueves y actúas y te alimentas y te reproduces, todos en coordinación. Ahora, hay otros ejemplos de unos con los otros que seguramente les llaman la atención pues a cualquier persona, creo, pero más a la gente que se dedica a diseño y demás, que son la murmuración, ¿no? Que son esto de las grandes parvadas de aves, por ejemplo, que todas se mueven en sintonía y que nadie conduce. O sea, no hay un director de orquesta ahí, sino simplemente es una cuestión pues como de empatía con el resto y de fijarte qué están haciendo los demás, y entonces pasan este tipo de comportamientos. Es una locura porque si tú agarras un pez de aquí y le quitas la línea lateral, que es con lo que ellos perciben al resto, entonces deja de percibirlos y empieza a moverse por sí mismo, y lo que es muy loco es que entonces la escuela de peces sigue a ese que no se da cuenta del resto y lo sigue hacia un destino insospechado, ¿no? O sea, a lo mejor a la muerte. Un poco como Elon Musk, yo pienso. O sea, hay gente que no tiene empatía a la que seguimos todos, así como, y quién sabe a dónde nos está llevando, ¿no? Pero creo que aquí hay una lección importante, porque hoy en día todavía pensamos que la murmuración no es un tipo de inteligencia, es nada más, yo estoy aquí, ¿no? Viendo qué hacen los 7 que me rodean, los 8 que me rodean, y copio. Y eso creo yo que pues, es un poco un tropiezo de falta de concepción humana a veces, o de ensimismamiento. Ahí hay más cosas, ¿no? O pensemos ahora sí en algo ya no animal para llevarlo a otro nivel. Las plantas, ¿no? Conocen la mimosa púdica, creo, en el Museo del Niño, seguro quien vino pues las vio. Tenemos en México, son estas plantas que reaccionan pues al tacto y se cierran. Y ahora se han hecho unos experimentos en que aprenden, ¿no? Es sencillo, pones a la planta así en una especie de cosa que cae y la bajas a cierta velocidad, que no es dañina, pero que sí la saca de onda. Entonces la planta se cierra y lo empiezas a hacer repetidas veces, y la planta en algún momento empieza a entender, digo, a falta de otra palabra, entender o a percatarse de que este estímulo no le hace daño. Y entonces deja de cerrarse. Y la planta esta aprende y va aprendiendo a diferentes velocidades, y como esto puede aprender con electricidad, con diferentes estímulos, y de ahí sacar pues conjeturas al nivel de lo que haga una planta, ¿no? Insisto, ahí más bien habría que cuestionarnos nuestra definición de inteligencia a veces, y no hacer una definición de inteligencia basada en la conciencia humana, nada más. O qué tal los hongos, ¿no? Ahí está. A lo mejor también en el mundo del diseño este ejemplo es más conocido, que son estos slime molds. En español no tenemos una buena palabra para ellos, que resuelven, digamos,
diferentes cuestiones a base de crecimiento, ¿no? El ejemplo clásico que ahorita les pongo es el de la red de metro de Tokio, ¿no? Que es, si tú, este es el mapa de Tokio, y si tú al slime mold, en cada ciudad de Tokio, de las principales, pues la sustituyes por, digamos, un pedazo de su carita, ¿no? Imagínense algo que al hongo se le antoje, ves cómo crece. Y entonces resulta que la forma en que resuelve esto es la manera más eficiente, y es la red de metro de Tokio, miren. This biological organism has replicated Tokyo's subway system. What scientists are calling the blob has the ability to solve mazes in the most efficient ways. They piled oatmeal on a map around Tokyo and allowed slime mold to grow. It formed a network of tubes that connected the different cities. Researchers then compared the network to the actual subway system and found that it was nearly identical. It forages the area for food, identifies its location, then it retracts its body to be in the shortest path possible. It actually prunes back redundant nutrient tubes. Slime mold is a billion-year-old single-celled organism that is not a fungi nor a plant. Researchers are now applying it to computing logistics and networking problems. Bueno, eso es un hongo, ¿eh? Y es un ejemplo. Entonces, yo creo... Ay, mira, sí me está dando tiempo, qué bueno. Creo yo que pues un poco a lo que deberíamos ir, ¿no? Es hacia un nuevo paradigma de, lejos de asumirnos como una experiencia única en el universo y lejos de asumirnos un poco como las criaturas pródigas de la evolución y lejos de pensar que somos los hijos de dioses y además los hijos favoritos de los dioses. O sea, eso es evidentemente algo delirante. Tenemos que empezar a acomodarnos eso como una parte de un continuo, y creo que mucho nace también de darle su lugar, ¿no? Y de darle su lugar y de apreciar. Y del aprecio, entonces ya puedes empezar a ir al entendimiento. Y el entendimiento, obviamente, aquí hay muchas, para quienes que vean todo como más antropocéntricamente, hay muchas buenas ideas para los humanos, hay muchas buenas ideas para nuestras ciudades, y por ende hay muchas soluciones que pueden ayudar a que salgamos de este tiempo que es realmente oscuro para con el resto de criaturas con las que habitamos en el planeta. ¡Ah, ceros!